El canto, fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo escuchéis este episodio de hoy. Hoy dedicado a una de las figuras de la historiografía del canto, uno de los estudiosos, digamos de los primeros estudiosos de la tratadística histórica del canto, de los cantantes, de la técnica y del desarrollo de la historia de la música. Estoy hablando de William James Henderson, que fue un autor americano, nacido en 1855 y muerto en 1937. Me llamó la atención porque en la elaboración de mi tesis doctoral, que en algún momento hablaré sobre ella, sobre la figura del castrato Giambattista Mancini, encontré el libro de William James Henderson, fechado, publicado en Nueva York, en la Cuarta Avenida, con la calle 80 de Nueva York, en el año 1921, nada menos, a principios, en la primera mitad del siglo XX, una historia temprana del canto, Early History of Singing, y ahí hablaba de, cómo no, de la evolución del canto, de sus tratadistas, de aquellos que le dieron entidad como disciplina artística más allá de la mera interpretación. Y fue una de mis fuentes porque, curiosamente, aunque uno piensa que solamente muy recientemente se ha estudiado la tratadística histórica o se ha tenido en cuenta, ya este William James Henderson ya tuvo a bien, como digo, varios libros sobre el canto, entre ellos este Early History of Singing, y anteriormente lo tengo por aquí sacado porque lo he bajado de Internet. Internet, que es un pozo sin fondo, realmente se encuentra todo. Un libro fechado en 1906 que se llama The Art of the Singer, el arte del cantante, Practical Hints About Vocal Techniques and Style. Comentarios prácticos acerca de la técnica vocal y el estilo. Fechado en 1906, como digo, y publicado en Nueva York. Es muy interesante porque Henderson, que fue un crítico, realmente él no fue un cantante, él fue crítico del New York Times, se había graduado en Princeton en 1876 y ejerció como crítico musical en el New York Times y en el New York Sun. Fue miembro del New York College of Music y en el Instituto Nacional de las Artes y las Letras en Estados Unidos. Y entre sus libros tiene una novela que se llama The Soul of a Tenor, de 1912, El alma de un tenor, pero luego estos dos libros que he citado, El arte de los cantantes, de 1906, Early History of Singing, 1921, Historia temprana del canto, y luego tiene diferentes libros sobre temas un poco centrales de la historia de la música, ¿no? Entre ellos, una historia de la música publicada en 1889 y ampliada en 1912, qué es la buena música, cómo se desarrolla la música, la orquesta y la orquestación, un libro sobre Wagner y diferentes artículos sobre las óperas y los dramas líricos de Richard Wagner, y los prolegómenos de la ópera italiana, donde habla de todos aquellos compositores que dieron forma antes del siglo XVII a la ópera, que hoy en día forma parte del repertorio más habitual. Bueno, como digo, el primer libro que él publica, digamos, en lo que nos interesa a nuestra temática del blog, es El arte del canto. Lo recomiendo mucho bajarlo de internet. Hay diferentes repositorios que lo podéis encontrar tanto para leer online como para bajarlo en formato libro electrónico o formato de PDF, ¿no? Portable Digital Document, ¿no?
El primer libro, publicado en 1906, está dedicado a uno de los, digamos, sus consejeros en el tema vocal, que fue el tenor Jan de Resque. Él dice, dedica este libro a Jan de Resque, dice Master Singer. Y luego él tomó lecciones o tomó consejos también de una de las grandes cantantes de esta época, Marcela Sembridge. Bueno, lo interesante es darle una vuelta a los contenidos de este libro sobre el arte del canto, que tiene 15 capítulos. El primer capítulo está dedicado a qué es el canto, el segundo capítulo, el artista y el público. El tercero entra en una cuestión ya fundamental de la técnica vocal, como es fundamental breathing, o sea, respiración fundamental. El cuarto capítulo, breathing and attack, el ataque y la respiración. El quinto capítulo, Practicing Beginning Tones, la manera en que se comienzan las notas, y aquí pues habla un poco de qué maneras es el ataque del sonido. El capítulo 6 acerca de la formación del sonido. El capítulo 7 muy interesante su lectura, porque habla un poco de todo un tema muy traído y llevado en toda la tratadística histórica del canto, que son los registros de la voz. Ahí él se refiere mucho a la obra de Giambattista Lamperti y la existencia de 2 o 3 o el número de registros que sean, dando una serie de argumentos a favor y en contra. El capítulo 8 lo enlaza con el tema, uno de los temas, digamos, que viene del siglo XVIII y siglo XVII, que es la mesa di voce y el portamento. Para traducir directamente, ya lo hemos hablado en este podcast más veces, para traducir lo que es la mesa di voce y portamento tenemos que retrotraernos a que la mesa di voce supone el ataque del sonido y el portamento supone el paso de una nota a otra, sea por grado conjunto, sea por salto. Por eso es tan importante este capítulo 8 del libro de Henderson. El capítulo 9 habla de la agilidad, la adquisición de la agilidad. El capítulo 10, el tratamiento de las vocales. El capítulo 11, el tratamiento de las consonantes. Todos estos dos capítulos podemos decir que se dedican a lo que modernamente o en la terminología clásica del canto actual llamamos articulación del canto. Habla, como digo, el 12 habla del estilo y el recitativo. El capítulo 13, la lírica en el estilo. Luego el capítulo 14, cómo no, porque es uno de los temas traídos y llevados tanto en artículos como en libros escritos por Henderson, el canto wagneriano, cuya lectura recomiendo fervientemente. Y el último capítulo habla de la musicalidad del cantante. No es un libro especialmente largo, se lee muy bien, habla en un inglés está escrito en inglés, no sé si lo he dicho, pero bueno, está escrito en inglés americano, pero está escrito en un lenguaje bastante cercano, con lo cual se puede leer muy bien. Como digo, a mí me interesa mucho porque habla no solamente de tratadistas, de maestros de canto históricos, sino de cuestiones de cantantes y de estilo, citando a todos aquellos que han dado forma a lo que hoy conocemos como el estilo belcantista o el estilo del canto. Es decir, qué hacemos, cómo abordamos la enseñanza y la práctica del canto, teniendo en cuenta todas estas bases históricas. Bueno, tras esta pausa, con nuestra sintonía de mediación del programa, que como no sé si lo he comentado, pero es una sintonía hecha especialmente para este podcast por mí,
dónde se esconde una melodía, no sé si la podéis averiguar, yo creo que sí que es fácil, está escondida dentro de esta sintonía, escondida un tema, una melodía muy famosa de ópera. Bueno, volviendo a Henderson, el segundo libro que quería comentar me parece muy, muy, muy interesante porque es un recorrido histórico por la historia temprana del canto. Está publicado en Nueva York. En este caso sí que lo tengo en digital, pero también en papel. Publicado en Nueva York en 1921 y tiene una serie de capítulos que conviene leer tranquilamente porque te da una visión muy completa de lo que ha supuesto esta llegada al concepto del canto, del bel canto y el concepto de la técnica y de cómo enseñamos, o sea, qué es el estilo y cómo se llega a ese estilo utilizando una técnica vocal. El libro tiene 13 capítulos. El primero de ellos habla de los inicios del arte, o sea, hace una visión histórica de cómo comenzó el arte del canto, que prácticamente lo que comenta es que el canto comenzó con el hombre mismamente, ¿no? O sea, ya desde los tiempos bíblicos. Él habla de cómo el canto ya desde los principios de la liturgia, era algo fundamental, ¿no? Y cita un montón de información histórica a través de esto. El capítulo 2 habla de la técnica vocal de los cantores, primigenios, ¿no? Early chanters. Chanters hablan un poco de aquellos cantores de la música litúrgica. Fijaos que ya empieza ya en el siglo IV, quizá prácticamente desde que la religión católica se profesa como la religión oficial del imperio, ¿no? Y habla de los primeros cantores y cómo el canto formó parte de la liturgia, perdón, y por supuesto de qué manera se cantaba. Él cita autores contemporáneos y autores históricos para fundamentar todos estos comentarios que él hace. Es curioso porque habla incluso de las letras significativas, aquellas letras que se ponían encima de los cantos para indicar la expresión o la velocidad de la manera en que había de cantarse estos cantos, ¿no? Por ejemplo, si ponía celeriter, quiere decir que este canto, esta melodía, había que cantarla rápida. El tercer capítulo lo dedica a la Schola Cantorum, que es también muy interesante su lectura. También pone ejemplos de canto gregoriano, canto ambrosiano, con ejemplos de partituras que incluyen en el libro. Habla de los jubilus, habla de la ornamentación del canto llano, habla de la utilización o no de las mujeres en el canto y habla de todos los elementos que se consideraban técnicos para la interpretación del canto: crispacio, trepidatio, reverberatio, vinule, voces tremule, oquetus, crispacio, etc. Estamos ya retrotrayéndonos a todos los elementos de la música medieval. El capítulo cuarto habla de los trovadores, los descantos y la música mensural. Ya nos vamos un poquito más adelante. Cita a autores como Notker Balbulus, habla del Ars Antiqua y habla del Ars Nova. Si oís el libro es que estoy pasando rápidamente por mis anotaciones en el libro. Habla de Cerone, ya Cerone bastante más, digamos, termina el capítulo con Cerone, ¿no? Uno de los grandes tratadistas de finales del Renacimiento y principios del Barroco, y de su tratado El Melopeo y Maestro. El capítulo 5 habla de los maestros de canto y de la música
popular, no aquella música litúrgica que habló en el capítulo anterior. Siguiendo, estoy viendo si tengo alguna anotación por aquí. Capítulo 6, acercamiento al estilo monódico, es decir, todo aquello que nos acercará al capítulo 7, que es el nacimiento del recitativo dramático. Aquí ya hablamos, perdón, hablamos de todos estos autores de la Camerata Fiorentina, con Caccini, Peri y autores como Rassi, tuvieron a bien fundar un nuevo estilo, ¿no? El capítulo 8 ya habla de lo que realmente enseñaron los maestros, los primeros maestros de canto. No hay que olvidar que los maestros de canto eran maestros y eran intérpretes, por eso hablaban de primera mano de lo que ellos hacían. Bueno, aquí me pareció muy interesante porque él cita varios tratados que él considera en el siglo XVII fundamentales para conocer el estilo del canto y de lo que se enseñaba. Entre ellos Botticelli con su Regole di Musica, Caccini con su Nuove Musiche, Ludovico Zacconi con su Pratica di Musica, Johann Krüger con su Precepte Musicae Practicae Figuralis, Johann Andreas Herbst con su música práctica, Sive Instructo pro Sinfoniacis, Francesco Severi con sus Salmi Passeggiati y Benigne de Basilly con sus Remarques curieuses sur l'art de bien chanter. Lo interesante de este capítulo, yo lo tengo todo señalado, es que él hace un resumen de los elementos que se consideran fundamentales para el buen canto y él da una serie de elementos o consejos que son los que figuran en estos primeros tratados. Por eso recomiendo muy mucho la lectura de este capítulo. Habla de todos estos elementos, la mesa di voce, el portamento di voce, la exclamazione, etcétera, etcétera. El capítulo 9 está dedicado a la ornamentación y a los pasajes. Pasajes hay que entenderlos como volate o volatine, es decir, fragmentos en velocidad donde se hacen por grado conjunto normalmente escalas hacia arriba y hacia abajo. Aquí habla del tratamiento de los gruppi, de los trilli en el trémolo, es decir, todos aquellos elementos, los pasajes que aparecen en todos estos tratadistas que él ha citado en el capítulo anterior. Estoy pasando muy rápidamente las páginas para pasar al siguiente capítulo, ya metido ya en el siglo XVIII prácticamente, con los sopranos masculinos y otros virtuosos. Capítulo 10. Aquí, por supuesto, pues ya se mete con los intérpretes y aquellos que dieron paso al tratamiento vocal de todos estos castrati, ¿no? Recordad que en la época no se llamaban castrati, sino virtuosos. Y cita, pues, por supuesto, a los primeros castratos que aparecieron en Italia y en España, para pasar a los grandes, Caffarelli, Farinelli, Carestini, tengo por aquí señalado, y también habla de Mancini como tratadista castrato, que habla de todos estos virtuosos de la época. El capítulo 11 ya habla de la ópera italiana como género establecido en el siglo XVII, repasando los autores más importantes y también los intérpretes y el orgánico orquestal, cómo va cambiando convenientemente con el desarrollo de los teatros públicos de ópera, cómo va cambiando la distribución orquestal, el orgánico orquestal y también el estilo de la escritura. El capítulo 12, la distribución de las voces en la ópera. Aquí me interesa mucho porque él habla de la importancia o, digamos, el peso específico de cada uno de los registros
Aquí habla de primo uomo, secondo uomo, prima donna y seconda donna, ¿no? Un poco esa manera del peso específico en que los cantantes tenían dentro del espectáculo operístico, es decir, el peso del primo uomo, como sabemos, el primer castrato, el castrato más importante, no solamente es que las arias más importantes eran escritas para él o para ella, la prima donna, sino el número de arias que obligatoriamente tenían que tener. El capítulo 13 habla de las ideas primeras sobre el canto. Aquí hace un poco un recorrido de cuál era el estilo en esta primera historia de la ópera, del bel canto que empieza en el siglo XVII, con el- los planes de estudio que se daban en los conservatorios, sobre todo conservatorios napolitanos, para formar a estos cantantes. Bueno, este capítulo es cortito, pero está lleno de buenas ideas, porque habla sobre todo de los planes de estudio. Está muy bien porque explica de qué manera eran enseñados estos primeros virtuosos. Bueno, pues como digo, quería hacer este capítulo dedicado a William James Henderson, que tuvo un final un poco triste porque parece ser que se pegó un tiro en su despacho, en su casa de Nueva York, con un arma española del calibre 38 y lo encontraron en su despacho, se había disparado en la boca, ¿no? Y fue bastante comentado, ¿no? Las razones por las cuales este Henderson se pegó un tiro. Parece ser que un gran amigo suyo, amigo colaborador y tal, eh, eh, murió, que era también crítico musical, Richard Aldrich, y parece ser que 3 días después Henderson, que estaba casado, ¿no? Se pegó un tiro en la boca, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos hacer pensamientos distintos sobre por qué se pegó un tiro, si fue simplemente porque se quedó muy implicado con la muerte de su amigo o si había algo más. Pero bueno, estos son temas ya más de revista del corazón que de un podcast sobre canto. Pero bueno, creo que merecía la pena recordar la figura de Henderson. Como digo, os dejo este capítulo por hoy y mi recomendación, como siempre, leer, ir a las fuentes y llenaros de todos estos comentarios de esta gente que ya a principios del siglo XX hablaba sobre canto y sobre todo aquello que veía en el teatro todos los días, ¿no? Un saludo y hasta el próximo episodio.